Ahora sí, chiquillos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, qué bueno. Voy a compartir pantalla para comenzar. Hoy día teníamos para hoy día el tema de la dosificación. No sé si tienen consultas o algo de la materia anterior que vimos hasta durabilidad. ¿No? En todo caso, acá vamos digamos, a juntar varios de los temas que hemos visto hasta ahora. Déjenme poner aquí el chat funcionando para también verlos cuando me hablan, porque si no, aquí, ya. Se ve el PPT, ¿verdad, chiquillos? Sí, profe, sí se ve. Ya. Vamos entonces a partir con lo que es el diseño y proporcionamiento de mezclas de hormigón normales. ¿Y por qué también llamamos normales? Porque no estamos aquí dosificando ni hormigones autocompactantes, ni hormigones proyectados, ninguno de esos hormigones que son especiales y que no tienen el alcance en la norma chilena 170. ¿Ya? Vamos a ver algunos conceptos fundamentales que les van a servir a ustedes para poder de alguna manera entenderse con la gente del hormigón premezclado cuando trabajen con premezclado, y en el caso de hormigones en obra puedan también tener algunos conceptos fundamentales para el proceso de dosificación. Lo primero que vamos a ver es en base a qué características se diseña el hormigón, ¿ya? Primero tenemos que definir, ¿cierto?, de diseño, de especificación, de diseño estructural. El calculista nos debiera entregar lo que es el G o la resistencia especificada más la fracción defectuosa, ¿ya? Entonces esto no, esto es una información que nosotros vamos a considerar dentro de la dosificación. Esa es una información que no se altera de acuerdo al método de dosificación, sino que es una información de base. La segunda información que tenemos que considerar tiene que ver con la trabajabilidad, ¿ya? Que básicamente está definida por el cono, y este cono, de acuerdo también a lo que ustedes pudieron leer en la lectura complementaria que les indiqué, se puede establecer la demanda de agua principalmente por los arios. Es decir, conociendo mis arios, yo puedo determinar la demanda de agua por cada metro cúbico de esos arios, ¿ya? Entonces, el primer antecedente es la demanda de agua. Después tenemos lo que es la durabilidad, que tenemos varios caminos ahí, porque uno de ellos es, si no es un hormigón con algún requisito especial de durabilidad, va a tener 240 kilos de cemento por metro cúbico. Si tiene algún requisito especial de durabilidad por la vía de la dosis de cemento, va a tener otra dosis de cemento, ¿ya? Y si no, vamos a considerar estos grados dependiendo también de la condición de exposición. Después tenemos el conocer el cemento con el que estamos usando, ¿ya? Y para eso vamos a conocer la relación resistencia agua-cemento del cemento en específico que estamos usando, ¿ya? Este es un dato que va a depender del cemento, de la marca del cemento, y no es una sola curva para todos los cementos que usamos. En cuanto a la apariencia, hay que tener en cuenta también el tamaño máximo. En general, mientras menor es el tamaño máximo del árido, yo voy a tener una mejor terminación. Entonces, si se especifica una terminación de hormigón a la vista, probablemente ese hormigón va a tener un tamaño máximo menor, aun cuando se cumplan estas tres condiciones que hablábamos nosotros al principio cuando vimos el tema de los áridos, ¿ya? Y en economía, porque obviamente vamos a ver la incidencia económica que tiene el usar aditivos o elegir entre algunos aditivos plastificantes reductores de agua, de modo de optimizar la dosis de cemento, pero siempre cuidando de que podamos realizar una buena colocación, ¿ya?
en cuanto a la resistencia de diseño, que es una resistencia distinta a la resistencia de dosificación, o sea, perdón, de la especificada, esta es una resistencia para la dosificación. La resistencia media de diseño debe cumplir primero lo que es la fracción defectuosa. Esta fracción defectuosa va asociada al uso del hormigón. Por ejemplo, los pavimentos tienen en general un 20% de fracción defectuosa, las edificaciones en general tienen un 10% de fracción defectuosa, y la infraestructura crítica como hospitales y ese tipo de, el metro, qué sé yo, ese tipo de estructura, en general tienen una fracción defectuosa de 5%, ¿ya? El complemento a esta fracción defectuosa es el nivel de confianza, y es lo que por lo general aparece en la nomenclatura de los premezcladores, ¿ya? De ahí lo vamos a ver también más en detalle. Entonces, yo debo considerar una resistencia media de diseño que es mayor a la resistencia especificada que entrega el calculista en la especificación técnica. ¿Cuánto mayor? Más o menos entre 5 a 8 megapascales mayor, ¿ya? ¿De qué depende esto? Principalmente este margen, que es que nosotros no dosificamos. ¿Pablo tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. ¿No? Ya. Nosotros este margen lo establecemos en base a varios elementos. Uno de ellos puede ser la desviación estándar de los resultados que ya tengamos como conocidos de este hormigón, ¿ya? Otro camino puede ser lo que hablaba la norma 170 antigua, que tenía que ver con las condiciones de obra, principalmente llamaba la norma. Decía, si las condiciones de obra son malas, o sea, malas en el sentido que no hay controles, que no se miden los materiales en masa, etcétera, etcétera, asuma un margen de 8 megapascales. Si la condición de la obra es muy buena, excelente, ¿cierto? La obra es ordenada, es capaz de medir los materiales, es capaz de hacer todo un proceso controlado, asuma 4 megapascales de margen. Entonces, a medida que yo tenga menos control sobre la fabricación del hormigón, debo adoptar mayores márgenes para asegurarme que la resistencia se cumpla de alguna manera, ¿ya? Si mi resistencia especificada es 30, yo dosifico para 30 más un margen. Este margen, ¿cierto?, va a depender de estas condiciones de obra, y por lo tanto las obras más desordenadas, por decirlo de alguna manera, van a tener incorporado mayores márgenes, y por lo tanto tienen que apuntar a resistencias más altas, y por lo tanto tienen consumos de cemento mayores, ¿ya? También este margen depende mucho de la calidad de los áridos, ¿ya? Y si es que tengo datos obtenidos en obra de este u otros hormigones, también podríamos verificar este valor de margen. Cuando no tengo datos, cuando no conozco la información, el ACI me entrega una recomendación para asumir este margen o este factor de seguridad o estos megapascales de seguridad en la dosificación, ¿ya? ¿Qué dice la 170 respecto a la dosificación? Dice que la dosificación se debe hacer de acuerdo a la resistencia, a la docilidad, a requisitos de durabilidad y a cualquier otro requisito complementario que pueda tener, por ejemplo, respecto de uso de fibras o algún otro requisito que tenga el hormigón. Cuando varíe el origen de alguno de los materiales constituyentes, se debe revisar su efecto sobre la dosificación, y cuando varía alguna propiedad de los materiales constituyentes que afecte a alguno de los requisitos especificados, principalmente resistencia o cono, por ejemplo, se debe efectuar los ajustes en el diseño de la mezcla que sean necesarios. Por lo tanto, aquí la norma nos está dando los parámetros básicos para poder dosificar, y además qué pasa si esta dosificación se ve alterada por algún elemento externo, como por ejemplo un cambio de proveedor o un cambio en las curvas granulométricas, que es como la principal causa de modificación. En cuanto a lo que son las dosis de los materiales, la norma dice que adopte las dosis que sean, digamos, de aplicar la cláusula 5 y 6 de la norma. La 5 tiene que ver con la dosis mínima de 240 kilos por
de cemento por metro cúbico, y la 6 tiene que ver con los requisitos de durabilidad. En cuanto a los áridos, ustedes tienen que trabajar con el anexo D de la norma 163, donde establecemos requisitos para la combinación de áridos y no para los áridos en particular, ¿ya? Y en lo que es dosis de aditivos, se debe indicar o se debe utilizar lo que diga el fabricante en cuanto a rangos de trabajo, en cuanto a efecto que tienen. El aire también debe considerar la cantidad de aire atrapado o aire incorporado. ¿Se acuerdan que veíamos cuando hablábamos de los ciclos hielos de hielo? Y recordar que la verificación del volumen diseñado debe estar dentro del más menos 3%. Con esa información nosotros vamos a poder dosificar. El método es el volumétrico, donde la suma de todos los volúmenes absolutos es 1 metro cúbico, ¿ya? ¿Y por qué les recalco el tema de volumen absoluto? Porque hay un volumen aparente de los materiales y hay un volumen absoluto de los materiales. Entonces, para poder dosificar por método volumétrico, nosotros lo que hacemos es considerar el volumen absoluto de los distintos áreas, ¿ya? Los materiales disponibles pueden ser todos estos que tienen aquí. La dosis de cemento, recuerden que no puede bajar de los 240, y si hay algún requisito especial, incluso podría ser superior. Verificación de volumen es del 3%, más o menos 3%. Esto quiere decir en la práctica que a ustedes les puede llegar más 3% de lo que compraron o menos del 3% de lo que compraron, ¿ya? Y algunas características que vamos a determinar en la mezcla: el contenido de agua, que va en función de los áridos y del cono; la relación agua-cemento, que se basa en la curva resistencia agua-cemento, nos determina la dosis de cemento. Después tenemos la utilización de aditivos, que eventualmente podrían corregir tanto la dosis de agua como la dosis de cemento, ya lo vamos a ver en un ejercicio numérico. Después tenemos la verificación granulométrica de los áridos, que determina las proporciones de los áridos, y después la suma de todos los materiales nos entrega 1 metro cúbico. Esta suma tiene que hacerse con el volumen absoluto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para establecer el cono, ustedes pueden irse, estos son estudios, no son, digamos, ley, esto que está aquí, la verde. Son, por ejemplo, si yo tengo hormigones con bomba, aquí en esta tablita dice que tiene que ser el cono mayor a 8. Yo les diría que para el bombeado en general el cono es mayor a 10 siempre, ¿ya? Si voy a colocar, por ejemplo, mi hormigón con cinta transportadora, el cono tiene que ser menos de 7, ¿ya? Entonces uno va estableciendo estos rangos de cono de acuerdo a la utilización, y se establece entonces cuánto es el cono que voy a requerir. Y recuerden que para la docilidad necesitamos establecer el cono por la geometría del elemento, la cuantía, el diámetro y disposición de los refuerzos, que es un tema ya del calculista, ¿no es cierto?, estas dos, pero la C y la D, que son los métodos y equipos de transporte, hasta la obra y dentro de la obra, son elementos propios de la construcción, y por lo tanto los define quién va a colocar el hormigón, ¿ya? Las definiciones, para que la tengan en cuenta, el calculista nos entrega esta resistencia especificada y nosotros vamos a trabajar para la dosificación con la resistencia media requerida para la dosificación, que tiene que ver con este delta extra para cumplir los valores o que todos los hormigones cumplan los mínimos requeridos, ¿ya? Recordar que la 1998 define la fracción defectuosa como la fracción del total del lote expresada en porcentaje o en fracción decimal con resistencias menores que un valor especificado, ¿ya? Aquí tienen que tener en cuenta que si bien nosotros no dosificamos para una fracción defectuosa así indicada, sí al momento de controlar el hormigón, la fracción defectuosa se transforma en unas constantes estadísticas que permiten aceptar o rechazar hormigones porque tenemos valores mínimos especificados que cumplir con todas las muestras, ¿ya?
Si ustedes se van a la nomenclatura que usan los premezclados, van a ver que ellos trabajan en esta nomenclatura que es nivel de confianza, es decir, ellos hablan de un G30-95 y la norma habla de un G35, que es la fracción defectuosa. Entonces, el complemento de la fracción defectuosa es el nivel de confianza, ¿ya? Vamos aquí también tenemos algunos valores para el cono, que ya lo habíamos visto, pero es importante considerar que en producción es difícil controlar la razón agua-cemento y por tanto no debiéramos nosotros diseñar el hormigón o especificar el hormigón por razón agua-cemento, sino por resistencia. Ya esto es solamente una aclaración porque todavía nosotros en Chile tenemos varios proyectos que especifican por razón agua-cemento en las dosificaciones, ¿ya? Con esto nos vamos a estas tablas o curvas, que es la razón agua-cemento-resistencia, donde dada la cantidad de agua como demanda de agua para el árido, vamos a establecer la resistencia, perdón, la dosis de cemento consistente con la resistencia que estamos requiriendo. ¿Ya? Y esta es la curvita que yo les he dibujado en varias oportunidades. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos requerir con este cemento, estas curvas son propias de cada cemento. Si requerimos una resistencia media de dosificación de 300, yo me voy con este cemento, debo utilizar al menos una razón agua-cemento de 0,45, ¿ya? Y por lo tanto, podría establecer con la razón agua-cemento más la demanda de agua, mi cantidad de cemento a utilizar. Después, bueno, hay varios métodos. Aquí está el ejemplo del inglés, que es bastante parecido a lo que tenemos nosotros en la norma chilena, que establece bandas granulométricas para el árido combinado. Cuando hablamos de árido combinado, estamos hablando de árido que parte en 40 milímetros y termina en las mallas de 0,016 milímetros en este caso, o las 0,075 milímetros. En este caso, estamos hablando de un árido combinado, lo van a ver ustedes en el horario auxiliar para hacer la matemática de ese árido combinado, porque a nosotros, y hay que recordar esto, nos venden los áridos por separado, ya nos venden la grava, nos venden la gravilla, nos venden la arena, pero nosotros lo usamos combinado, la grava, gravilla y arena, usamos todo el árido, y por lo tanto, lo que hacemos es tratar de cubrir estas bandas dependiendo si es pavimento, si es un hormigón convencional o si es un hormigón bombeable. Cubrimos ojalá la curva de uso de mi árido combinado esté al centro del área que estoy evaluando, pero si no, tengo estos rangos de trabajo. ¿Ya? La norma chilena trabaja con una lógica igual a esta, y por lo tanto lo que nosotros buscamos con nuestra combinación granulométrica es que cumplamos las distintas curvas de los áridos en la anexo D, repito, de la norma chilena. ¿Ya? El ACI es un método que ustedes van a encontrar que es bastante estructurado en términos de que hay muchas tablas. ¿Ya? Uno entra a una tabla, le da un valor, después pasa a la siguiente tabla, nos da otro valor y así sucesivamente. Entonces, en ese escenario, el ACI se hace un método muy fácil de entender, pero muy rígido en cuanto a las características de los materiales, porque no, por ejemplo, no se trabaja con una granulometría, se trabaja con el módulo de finura del árido fino, ¿ya? Por ejemplo, entonces quedan abiertas algunas cositas que no es posible de cubrir, ¿sí? Y por lo tanto, el método que yo les enseño es la estructura del ACI, pero con todo lo que tiene que ver con los áridos, con la norma chilena, ¿ya? Entonces, vamos a ver también el método FORI, que es un método que considera el cemento como un árido, y por lo tanto esta línea granulométrica también contempla el cemento dentro de
la granulometría del hormigón, ya es un método bastante bueno para optimizar dosis de cemento, pero es un método bastante complejo porque además considera factores, por ejemplo, de efecto pared y temas de trabajabilidad bastante generales. Entonces es importante que ustedes conozcan más o menos cómo funciona, y la diferencia a un método como los que habíamos visto antes es principalmente que incluye el cemento en la curva granulométrica para el trabajo de la mezcla. Por lo tanto, eso permite optimizar bastante lo que son las dosis de cemento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el FURI? El FURI indica que la suma de los porcentajes del volumen de cemento y de cada agregado tiene que sumar 100%, es decir, yo tengo un árido A, B, C más el cemento, y eso es lo que suma el 100%, ¿ya? En la medida que yo aumento la dosis de cemento, tengo que bajar la dosis de arena, porque la arena compensa con sus contenidos de fino los finos que aporta el cemento, si no me va a quedar demasiado fino. Entonces ahí tengo que ir compensando, ¿ya? Es un método, insisto, que permite optimizar la dosis de cemento, pero que hoy día está, digamos, transformado en un método bastante engorroso, pensando que casi el 80% del hormigón que nosotros usamos es hormigón premezclado. Por lo tanto, lo que nos interesa hoy día es que ustedes conozcan los fundamentos de la dosificación, más que este método en particular, que podríamos estar 10 clases trabajando con este método, ¿ya? Bueno, les comentaba que el método ACI es un método bastante estructurado que tiene este uso de tablas, donde en función de los áridos yo calculo o determino el volumen absoluto del árido grueso, y después por despeje de fórmulas puedo obtener lo que es el árido fino. En cuanto a el volumen del agregado grueso, esta es la gráfica de esta tabla, ¿ya? Así que uno puede trabajar tanto con una gráfica como con una tabla de datos. Recordar que se trabaja en volumen absoluto. Estos son los parámetros básicos que vamos a considerar para el proceso de dosificación. Volumen absoluto corresponde o se obtiene de la masa del árido dividido por la densidad real del árido, ¿ya? Y ahí obtenemos recién el volumen absoluto. Por lo tanto, aquí es importante que tengan claro este concepto para poder hacer las conversiones tanto a volumen como a peso, porque si bien hacemos la dosificación en volumen, hay que recordar que la trabajamos en peso. Cuando yo voy a fabricar el hormigón, lo hago en peso, ¿ya? Bueno, aquí tenemos también lo que son el tamaño máximo nominal con el tema del aire, que también va a depender, ¿cierto? Si tiene aire incluido, si tiene una exposición leve, una exposición moderada o una exposición severa. Esto lo podemos nosotros en Chile encontrar en la tabla del ciclo hielo-deshielo de la norma 170. Pero básicamente la CI contempla estos mismos parámetros. Aquí lo tenemos nosotros, que es la tabla 4, donde se establece la cantidad de aire total que tenemos para cada uno de nuestros hormigones como requisito, ¿ya? La demanda de agua, estas son las mismas tablas del ACI, establecen una demanda de agua para hormigones sin aire incorporado y otra demanda de agua para hormigones, hay otra tabla igual que dice con aire incorporado, y se establecen acá, por ejemplo, si en Chile nosotros trabajamos con este tamaño máximo, lo voy a pintar aquí en amarillo para que lo puedan, eh, ahí trabajamos con esos tamaños máximos, ¿ya? Y con estos de acá. Ahí, ¿ya? El caso de la gravilla de 12,5 se utiliza principalmente para hormigón autocompactante, que tiene un método de diseño distinto y por lo tanto por eso no lo marco. Pero en Chile trabajamos con esos tamaños máximos, entonces eventualmente vamos a tener una tabla muy parecida a esta, no igual porque esto es la tabla del ACI, y tenemos
un tamaño máximo de 40 milímetros, con un cono, por ejemplo, de 8 centímetros, vamos a tener una demanda de agua aproximada de 181 litros por metro cúbico de hormigón, ¿ya? Y así se determina, insisto, y quiero ser bien insistente en esto, esta tabla es la tabla que aparece en el método ACI, no es una tabla para los áridos chilenos, pero nosotros confeccionamos, cuando ya conocemos nuestro árido, lo que hacemos en la práctica es confeccionar una tabla similar que nos permita establecer la demanda de agua de nuestros áridos, ¿ya? Pero para el ejercicio, la mecánica del ejercicio, nos sirve esta tabla, ¿ya? Lo mismo para cuando tengo aire, establezco, ¿cierto?, el tamaño máximo, el cono que voy a usar debido a el cono, recuerden que va asociado al uso, ¿cierto?, al método de colocación. Establezco esta demanda de agua, este aire, y ya tengo mi cantidad de agua. Ya también puede venir en gráficas la demanda de agua dependiendo del tamaño máximo. ¿Sí? Hasta ahí. Después de que tenemos determinada la demanda de agua, establecemos el contenido de cemento con la curva razón agua-cemento resistencia. Recuerden que nosotros conocemos, se supone, para nuestro cemento, conocemos la curva, ¿ya? Y como conocemos la curva, nosotros establecemos, dada la demanda de agua, y que conocemos porque tenemos un requisito de resistencia para la dosificación, tenemos el requisito de resistencia y podemos establecer de esa forma la dosis de cemento con el contenido de agua que ya establecimos por la curva de demanda de agua, dividido por la razón agua-cemento, obtenemos la cantidad de cemento de la dosificación. Y ya tenemos los dos primeros grandes datos que son el cemento y el agua, ¿ya? Como vamos a trabajar en el método absoluto, hay que considerar que la suma de los materiales, voy a irme un poquito más atrás antes de pasar esto, denme un segundito. Asumimos que la suma de los materiales, aquí en esta fórmula, nos entrega 1000 decímetros cúbicos o un metro cúbico o 1000 litros, depende de las unidades que ustedes quieran trabajar. La suma del volumen absoluto de cemento, más la suma del volumen absoluto del árido, más la suma del volumen absoluto del agua, más el aire, nos tiene que dar estos 1000 litros o un metro cúbico o 1000 decímetros cúbicos, ¿ya? Para establecer, aquí me voy a el margen, el ACI da algunas recomendaciones que nos pueden servir para efectos de establecer este margen extra con el cual vamos a dosificar, ¿ya? Y tiene que ver principalmente si tengo o no tengo valores de resistencia, ¿ya? Y si tengo valores de resistencia, lo que hago es calcular la desviación estándar, el S, y con eso me sitúo en este rango de hormigones o en este otro rango de hormigones y establezco el valor mayor entre el mayor valor, perdón, entre estas dos condiciones, y con eso ya puedo determinar este margen extra para la dosificación, ¿ya? Si no tengo datos de resistencia, no conozco la información, también el ACI me entrega si el hormigón tiene menos de 210 kilos por centímetro cuadrado o 21 megapascal de resistencia, súmele 70. Si tiene entre 21 y 35 megapascal, súmele 84. Y si tiene más de 35 megapascales, es 1.1 por la resistencia especificada más 50 para establecer la resistencia media de dosificación, ¿ya? Con eso, entonces, nosotros podemos efectivamente establecer agua, cemento, el aire, dependiendo del requisito de durabilidad, y solamente quedaría por determinar lo que es el árido. Y el árido se compone de distintas fracciones, grueso y fino, y dependiendo de la curva granulométrica que yo quiero ajustar, es si los combino, por ejemplo, si tengo gravilla y arena, 50 y 50. Si tengo grava, gravilla y arena, 30, 20, 50, por ejemplo. Va a depender de la curva granulométrica
que yo quiero confeccionar. ¿Ya? En cuanto a, chiquillos, no sé si hay dudas hasta acá, consultas. ¿No? Profe, Dígame. ¿cuál es la diferencia entre volumen aparente y volumen total de los elementos? No, volumen total no existe. Volumen absoluto me está preguntando usted, ¿o no? Sí, volumen Ya. absoluto, El volumen disculpe. absoluto considera la densidad real del material. Y el volumen aparente, por ejemplo, el árido es más fácil de verlo, porque usted el árido lo compra con agua, lo compra como viene, con esponjamiento. Entonces le llega el camión y dice, son 30 metros cúbicos. Pero eso es un volumen aparente, porque cuando usted lo determina por la densidad real del árido, es otro el volumen, porque ahí estamos considerando el peso específico. Entonces tiene más que ver con el peso específico y solamente le doy un dato, la densidad aparente del árido es más o menos 1500 por ahí, ¿ya? En ese rango, 1500 kilos por metro cúbico. Y la densidad real de un árido en Chile anda del orden de los 2500 kilos por metro cúbico. Entonces, está relacionado a que el volumen absoluto contempla los poros que tiene dentro los áridos y esos poros cómo se van llenando. En cambio, el volumen aparente no considera esos poros y es el de compra, es el volumen de compra. No sé si con eso se lo dejo más claro. Sí, profe, ¿Sí? perfecto, gracias. Ya, estupendo. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí yo tenía un ejemplo, pero eso lo deben tener ustedes en el apunte. Vamos a hacer un ejemplo de cero. Si según esta quedan 7 minutos 55, entonces si nos caemos, volvemos a entrar al mismo link, ya por si acaso. Entonces, vamos a ver un hormigón, vamos a dosificar un hormigón, por ejemplo, un G25, no sé, aquí estoy inventando, G25, la fracción defectuosa no la vamos a pescar todavía porque no se considera dentro de la dosificación. Pero vamos a dosificar, por ejemplo, ese hormigón, donde tenemos un requisito especificado de 25 megapascales, tenemos un tamaño máximo de 40 milímetros y tenemos un cono de 12. Entonces, lo primero que debemos establecer es la demanda de agua para este hormigón y para este cono, ¿ya? La demanda de agua se trabaja con la tabla que yo he confeccionado para el árido que yo voy a usar, pero dada digamos, que esto es una parte clase, vamos a considerar la tabla que nos da el ACI. Vamos a asumir que no tenemos requisitos de durabilidad, por lo tanto, vamos a poner sin requisito de durabilidad, por lo tanto aquí corre solamente los 240 kilos de cemento por metro cúbico. Ese es el único requisito de durabilidad que eventualmente vamos a tener. ¿Se entiende eso, cierto? Profe, pero con 240 kilos se refiere al mínimo, no es que Al vayamos a mínimo. ocupar eso. No es que Ya. vayamos a ocupar esto, aquí estamos sin requisito de durabilidad, déjenme ponerle para que quede claro, mínimo 240 kilos de cemento por metro cúbico. Como no identificamos requisitos de exposición especial, tenemos un mínimo de 240 kilos de cemento por metro cúbico. La demanda de agua, les decía, que se trabaja con las tablas de agua que yo tengo para mi árido. Vamos a suponer que vamos a usar la tabla del ACI, que es esta que estaba, espérenme, aquí, ¿ya? Mi hormigón es tamaño máximo 40, ¿sí? O sea, me voy a esta, y el cono que yo establecí es cono 12. Aquí ustedes me podrán decir, profe, pero el cono 12 no aparece. Bueno, está aquí entre medio, entre el 10 y el 15. Entonces, yo debería tener una dosis de agua entre 181 y 190. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, voy a poner 185, ¿ya? Demanda de agua, vamos a establecer una demanda de agua para este hormigón de 185
kilos de agua por cada metro cúbico. ¿Sí? ¿Se entendió de dónde salió el agua? Sí, profe. Ya. Después tenemos que irnos a la razón agua-cemento resistencia. Entonces vamos a imaginar, y aquí esto también es un dato de la causa, no es que lo tengan que inventar ustedes. Vamos a trabajar con una curva que me indica, o puede ser una tabla con los valores, ¿cierto? Que me indica la razón agua-cemento resistencia para, imaginémonos que, que aquí tenemos los 25, ¿sí? Y vamos a poner, y no sé si me quedó muy derecha la rayita, pero ahí. Y no, para nada. Ahí, ya. Entonces vamos a tener una razón agua-cemento, por ejemplo, aquí de 0.6 para este hormigón, ¿ya? Este también es dato, la curva también es conocida, yo también tengo caracterizado mi cemento. 25 y aquí más el margen. ¿Cuánto vamos a establecer como margen? Ya aquí estamos suponiendo que la razón agua-cemento contempla ya el margen. Ese margen, como les decía, podríamos asumirlo, como dice la ACI, de 8 megapascales y ahí estaríamos dosificando para 33 megapascales. Ya, por lo tanto, este valor de aquí correspondería en ese caso a 33 megapascales. Ahí. ¿Bien? Ahí. Estupendo. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, de aquí yo lo que obtengo es que la cantidad de cemento la voy a calcular con la razón agua-cemento. La razón agua-cemento es la cantidad de agua dividido por la cantidad de cemento, que en este caso sería la razón agua-cemento igual a los 185 litros de agua dividido por una cantidad de cemento que no conozco, ¿ya? Como tengo mi razón agua-cemento que es 0,6, yo digo 0.6, al revés, ¿cierto? Espérenme. 185 dividido por 0,6 me da la dosis de cemento. Si me ayudan con el cálculo, no sé cuánto da eso. $308.3, profe. Ya, 309 le vamos a poner, kilos de cemento. Ya. Entonces tengo mis dos componentes primero, que es el agua y es el cemento. El agua que viene de la tabla de conocer mis áridos y el cemento que viene de conocer mi cemento, razón agua-cemento, resistencia, considerando el margen para la dosificación. Entonces, dígame. Una pregunta, el eje X corresponde a la división entre agua y cemento, ¿no es cierto? Claro, el eje X acá, perdón, no lo incorporé, este es agua-cemento, y esta es la ley de Abraham, ¿cierto? Donde se relaciona la resistencia con la razón agua-cemento. Es Y que esta es para cada cemento particular. Para un cemento yo tengo esta curva, o se cumple esto. Para otro cemento tiene otra curva. Dígame. en ese caso, mientras yo voy aumentando la cantidad de cemento, estaría disminuyendo la resistencia, ¿no? Según el gráfico. No, mientras aumenta el agua, disminuye la resistencia. Acá se trabaja con la razón agua-cemento completa, no con la cantidad de agua o con la cantidad de cemento. Lo que importa es la relación entre ambas. Ya, vale, ya, ¿Ya? perfecto. Chiquillos, se va a cortar esta cuestión. Me voy a salir y voy a entrar al mismo link para que no se muevan. Vengo al tiro.